Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto poder entrar desde la sala de mi casa a la intimidad de la casa de ustedes, llevándoles un saludo fraterno en el nombre de Jesús y deseando que este fin de semana haya sido lleno de bendiciones. En preámbulo a lo que será nuestra escuela dominical mañana, quiero también reflexionar en un pequeño versículo de la palabra del Señor para llevarles paz, para llevarles también ese descanso, ese esparcimiento que la lectura de la palabra de Dios nos da. Quiero compartir con ustedes un versículo del capítulo 41 de Isaías, y es el versículo 10 que, leído literalmente, dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quisiera ponerle un pequeño tema a esta reflexión, y es: ¿qué dice la palabra de Dios para tiempos de crisis? Y hemos tomado este versículo como base de lo que será nuestra reflexión. El origen de la palabra temor es desde mucho tiempo atrás. Podría decirse que se origina en el Edén, allá en el jardín del Edén, después de que Adán y Eva pecaron. Ellos, dice la palabra, que sintieron mucho temor, mucho miedo, y se escondieron de la presencia del Señor. Entonces podríamos decir que el temor es una condición del ser humano, es decir, que es normal que sintamos temor, pero es normal que sintamos temor porque tenemos una naturaleza caída. Una vez que conocemos a Dios y una vez que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, ese temor debería irse, porque la palabra del Señor dice en 1 Juan 4:8 que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. La frase "no temáis" está repetidamente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo podemos ver evidente cuando Dios trata con el pueblo de Israel, y en repetidas ocasiones Moisés le dice al pueblo que no debe temer la presencia de Dios. Sobre todo cuando Dios trataba de acercarse al pueblo, el pueblo prefería que Dios hablara con Moisés y que luego Moisés hablara con ellos, porque sentían no temor simple, sino terror de la presencia de Dios, que dice que se manifestaba con relámpagos, con fuego, en una nube, temblaba el monte, y a la gente eso le producía temor. Pero la intención de Dios nunca ha sido producirnos temor a nosotros, sus hijos, y debiéramos tener una relación con Él de tal manera que el verdadero amor de Dios, porque Dios es amor, echara fuera completamente el temor. Ahora bien, el contexto exactamente en el que se escribe este versículo 10 es cuando el pueblo de Israel había sido llevado ya en parte a Babilonia cautivo, otra parte estaba en camino y algunos tenían la amenaza de también ser llevados. Y a este pueblo que ya estaba cautivo, a los que estaban camino a la cautividad y a los que estaban por ser elegidos para ser llevados, Dios le dice a través del profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En este versículo 10 hay dos palabritas clave que me gustaría reflexionar con ustedes para que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, nosotros podamos entender que la presencia de Dios está con nosotros y que la presencia de Dios prometida no se apartará de los que le buscan, de los que le aman, de los que buscan su rostro. La primera palabra es no temas. Y decía yo al principio que esta frasecita, no temas, se repite tanto en el Antiguo Testamento, en el trato de Dios con su pueblo,
como en el Nuevo Testamento en el trato de Jesús con sus discípulos. Por ejemplo, vemos a Jesús caminando sobre el lago de Galilea en una noche oscura, cuando había pedido a sus discípulos que se adelantaran en la embarcación hacia la otra orilla, y cuando ellos le ven venir, ellos se llenan de pánico y están gritando y están escandalizados, y Jesús les dice con una voz serena: no teman, yo soy. La intención de Dios, hermanos, es que ni en la peor circunstancia de nuestra vida nosotros nos llenemos de temor. O sea, estamos diciendo que es natural que tengamos cierto temor, pero recuerden lo que acabo de decir, que el temor es parte de una naturaleza caída. Pero nosotros hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos debería inspirar confianza, Dios nos debería de inspirar esperanza en lugar de temor, independientemente de la circunstancia que vivamos. Entonces, en los momentos de crisis de todo ser humano, debería de estar esperanzado en Dios y no atemorizado. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las circunstancias actuales en las que las personas se llenan de temor? Podrían llenarse de temor cuando han sido abandonados, cuando han tenido que perder un trabajo, cuando la familia se les ha desintegrado, cuando una pareja se ha separado, cuando un hijo se ha desviado de los caminos correctos y no vemos la luz para él o para ella. Entonces podríamos nosotros llenarnos de temor, pero recordemos que Dios dice que no debemos hacerlo, y afianzamos esta demanda de Dios de no temer en los versículos 20-15, donde dice que no debemos de temer porque Él está con nosotros. Y también Isaías 41 en el capítulo 13 dice que no debemos temer porque Él es nuestro Dios. Entonces se imagina usted, si Dios ha prometido estar con nosotros y Dios dice que no debemos temer porque Él es nuestro Dios, ¿dónde estaría la razón de nuestra desconfianza y dónde estaría la razón para llenarnos de miedo? La tercera forma que Dios usa para no estar llenos de temor es que nos recuerda de que Él nos ayuda. No debemos temerle porque Él es nuestra ayuda. Eso es lo que dice el Salmo 46:1, que Él es nuestro pronto auxilio siempre que estemos en tribulación. La segunda palabra clave que tiene este versículo y que quiero también aludir esta noche es no desmayes. Porque es fácil, hermanos, que nosotros al llenarnos de temor también nos llenemos de desánimo. Al llenarnos de temor también queramos claudicar en cuanto a nuestra fe, nuestra firmeza en la búsqueda del Señor. Mas Él nos dice, no desmayes. Jesús le dice a sus discípulos, tengan ánimo, yo soy. Es decir, anímense, no se debiliten, no desmayen, yo soy. Él nos dice que no desmayemos porque Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Dios, cuando aplica su justicia, no es zurdo, podríamos decir. Dios es recto, es correcto, es diestro para hacer su justicia sobre cada uno de nosotros. Y también dice que nos sostiene de nuestra mano derecha. O sea, Dios nos agarra, nos toma de nuestra mano derecha y tiene la capacidad de ponernos de pie aun cuando nosotros nos hayamos derrumbado. Entonces la palabra del Señor nos anima esta noche a dos cositas. Número 1, que no temamos, y número 2, a que no
desmayemos. Y hermanos, lo que más se le pide a la gente que ha conocido al Señor, a la gente que camina con el Señor, a los que nos llamamos o nos nominamos cristianos, y esto por generaciones, lo que más se nos anima a hacer en tiempos de dificultades es que nos mantengamos firmes, es que nuestra fe no mengüe ni un poco siquiera, es que nuestros ojos siempre estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe, y que esto nos mantenga firmes en lo que hemos creído, en lo que abrazamos como credo. Y algunos podrían decir incluso que cuando la pandemia pase, pocos son los que van a regresar a los templos, porque mucha gente se habrá alejado del camino del Señor, otros se habrán deprimido, otros se habrán enfriado, pero verdaderamente lo que Dios espera, no lo que yo espero, pero lo que Dios espera es que usted y yo permanezcamos, prevalezcamos. La palabra dice que lo que es del Señor prevalece, y ni las mismas puertas del infierno se mantendrán firmes delante de aquel que busca del Señor. Entonces, a manera de conclusión, quiero yo animarles a que en estos momentos difíciles nos refugiemos bajo la sombra poderosa de aquel que todo lo puede. Mire lo que dice de lindo el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿No le parece a usted una promesa preciosa esa, en la cual afianzarse, no solo en la fe, pero la vida misma en el Señor? Porque nada ni nadie podrá tocarnos, a menos que el Señor lo permita con propósitos claros. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga, que podamos estar listos para la escuela dominical de mañana y que gocemos siempre unos y otros en la presencia misma del Señor. Bendiciones.